Hola, nos encontramos de nuevo en nuestra cátedra Historia Social y Económica del Salvador y Centroamérica. En esta unidad 5 sobre el conflicto armado en El Salvador, desde 1980 a 1992, les hablaré sobre los acuerdos de paz y, por supuesto, el proceso de diálogo y negociación que llevó a estos acuerdos. 12 años de guerra civil fueron fueron sellados con estos acuerdos de paz. Ya he señalado en clases anteriores aquellos elementos causales que llevaron a este conflicto armado que sangró a nuestra nación salvadoreña. Para 1984, la guerra civil se había prolongado. A esa altura no se visualizaba una posibilidad de triunfo militar para alguna de las partes, ya que desde el inicio de la guerra, esos fueron los objetivos que se trazaron, un triunfo militar de alguno de los bandos. En ese mismo año, en 1984, es electo presidente el ingeniero José Napoleón Duarte, electo en segunda vuelta. Desde el momento que asume la presidencia, hace un llamado a la guerrilla, al FMLN, para buscar una solución al conflicto armado vía diálogo. Está invitando a reunirse. Es así como se inicia en su gestión presidencial un proceso de diálogo. Y lo señalamos así, un proceso de diálogo, porque fue una serie de reuniones que se tuvo en diferentes lugares, reuniones donde, si podemos resaltar un resultado positivo de este, es el esfuerzo de buscar una solución al conflicto armado vía diálogo, negociación. Se tuvo una primera reunión en el departamento de Chalatenango, en el municipio de La Palma, el 15 de octubre del año 1984. Posteriormente se tendría otras reuniones, una segunda ronda, por ejemplo, la de Ayagualo en La Libertad, el 30 de noviembre de ese año. De allí se había anunciado una tercera ronda que no se pudo concretar y fue hasta el 1987, el 4 de octubre, que se tuvo una tercera ronda de diálogo en la Nunciatura Apostólica en la capital, en San Salvador. Como ya he señalado, los resultados de estas reuniones fue por lo menos conocer cuál es la postura de las partes. Por un lado, el FMLN demandaba la creación de un gobierno nuevo, con una amplia participación de todas las fuerzas políticas del país. Por otro lado, el presidente Duarte pedía la deposición de sus armas a cambio de su incorporación a la vida política del país como partido político. A criterio del presidente Duarte, para esa época, ya aquellas condiciones que habían llevado al conflicto armado, a criterio de él, ya estaban resueltas. Por lo tanto, estaba haciendo una invitación para que se sumaran, diríamos, a ese proceso democrático. Y siempre se ha visto como un símbolo de democracia la participación popular en la elección de sus funcionarios. Y estaba haciendo precisamente esa invitación. Ahora hablaremos de un diálogo, pero ya con negociación para ponerle fin a la guerra civil. Fue hasta 1989 cuando es electo en ese año el licenciado Félix Alfredo Cristiani, asume la presidencia y algo importante a resaltar, que durante tantas décadas en la sucesión presidencial, por primera vez desde hace más de 50 años, un presidente civil democráticamente electo le estaba entregando la banda presidencial a otro presidente electo en las mismas condiciones y un presidente civil. Desde su llegada a la presidencia, el licenciado Cristiani hizo un llamado para retomar aquellas reuniones de diálogo y en esta oportunidad buscando ponerle fin al conflicto armado. En septiembre de ese mismo año se reúnen en México. Y hay una intención de las partes de buscar mantenerse en esas reuniones para ponerle fin al conflicto.
Pero a principios de noviembre de ese año, el FMLN se retira de esas reuniones y unos días posterior a eso, el 11 de noviembre, estaría lanzando una ofensiva de gran envergadura en dos de las principales ciudades, en San Miguel y en San Salvador, una ofensiva bautizada como Hasta el Tope y Punto. En ese escenario, en esa pequeña coyuntura de la guerra, de esa ofensiva, el 16 de noviembre son asesinados 6 sacerdotes jesuitas en las instalaciones de la Universidad Centroamericana. Este hecho conmocionó a la opinión nacional e internacional y le inyectó, diríamos, una dosis de presión a las partes para que se sentaran de nuevo y que buscaran una solución al conflicto armado. En abril de 1990 se reúnen las partes en Ginebra, Suiza. En esta oportunidad estaban buscando la intermediación de las Naciones Unidas. Con el acompañamiento de las Naciones Unidas hay un compromiso en Ginebra, se trazan ciertos objetivos y la convicción o la decisión de ambas partes de mantener un proceso continuo hasta que se le encuentre una solución negociada a este conflicto. En 1991 hay que señalar, las acciones armadas disminuyeron en gran medida mientras avanzaban las reuniones de negociación. El 16 de enero de 1992, por fin, se firman en Chapultepec, México, los tan esperados acuerdos de paz. Acuerdos que estarían que estarían marcando, diríamos, a nuestra historia, en la historia salvadoreña, una nueva coyuntura. Este texto, firmado en Chapultepec, México, está dividido en 9 capítulos, donde se establecen una serie de medidas, de pasos a seguir para poder alcanzar la tan anhelada paz. Resumiendo el contenido de este documento, señalaré, por un lado, el cese al fuego y la separación de fuerzas enfrentadas. Se estaba poniendo fin al conflicto armado. Se estaban callando las armas y se estaban señalando una serie de pasos para ese proceso sistemático en la cual las fuerzas se estarían separando. También señala el documento la desmilitarización del Estado y de las instancias políticas. Las Fuerzas Armadas, que por muchas décadas estuvieron dominando políticamente todas las instancias de gobierno, la presidencia, este documento estaba señalando un nuevo rol para la Fuerza Armada. Por un lado, algo bien importante es señalar cómo éstas abandonarían, diríamos, el quehacer político, su participación en cualquier instancia política de gobierno, y se subordinarían a las autoridades civiles elegidas constitucionalmente. Como ya he señalado, se estaba hablando de la salida de los militares del sistema político y de la conducción en el Estado. Además, se estaría contemplando una nueva formación, una nueva educación de los militares, con una reforma doctrinaria donde estaría dándosele bastante énfasis al aspecto del respeto a los derechos humanos, derechos que por muchas décadas en nuestro país fueron pisoteados. Además, aquellos antiguos cuerpos, entre comillas, de seguridad, serían disueltos y daría paso a la creación de una policía nueva, la Policía Nacional Civil. Además, este documento contempla una nueva institucionalidad para la democracia electoral. Se está planteando entonces la creación de una institución como es el Tribunal Supremo Electoral. Además, se está señalando un nuevo código electoral que garantice la transparencia, que garantice la participación, que sea creíble. Además, dentro de este mismo punto se está hablando de la reconversión de la guerrilla como partido político. Este nuevo código da una ampliación para ampliar, diríamos, la participación política con la entrada en escena del FMLN como partido político.
Además, el documento también contempla la creación de condiciones para la vigencia del Estado de Derecho. Esto señala la creación, por ejemplo, de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la creación de ciertas medidas para el fortalecimiento de la autonomía de los órganos del Estado. Además, se está señalando la creación de la Defensoría del Consumidor. Este documento también en su contenido señala una serie de reformas que permitan la creación de nuevas instituciones, una serie de medidas legislativas para garantizar a los excombatientes del FMLN el pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Ya hemos mencionado que para que pudiesen tener una participación como partido político, tenía que pasar porque la Asamblea Legislativa diera ese aval, pudiese tomar ciertas medidas para poder permitir de que el FMLN pueda participar ahora en el escenario político de nuestro país. Además, una semana después de firmado los acuerdos de paz, se estaría firmando la Ley de Reconciliación Nacional el 23 de enero de 1992, una ley que posteriormente daría paso a la creación de la Ley de Amnistía, dizque buscando la forma de dejar todos aquellos hechos que se cometieron durante la guerra, que se quedaran, como quien dice, en el olvido. ¿Qué podemos señalar, rescatar como la dimensión histórica, la importancia histórica que tienen estos acuerdos de paz? Algo que ya he mencionado más de una vez y lo recalco de nuevo: el principal acuerdo de la paz es garantizar de que la Fuerza Armada no continúe como un estamento de dominación política en todos los órganos del Estado, y garantizar precisamente su depuración y que ésta se subordine al poder de los civiles. 10 años después de la firma de los acuerdos de paz, lo mencionaba el secretario de las Naciones Unidas en ese entonces, el señor Boutros Ghali. Los acuerdos de paz, decía, a esa altura se han cumplido los objetivos que se habían trazado al inicio de ese proceso de diálogo y negociación. Ponerle fin a la guerra. Las armas callaron. Además, se generaron una serie de condiciones para el pleno respeto de los derechos humanos, la democratización y la reconciliación en el país. Ahora, muchos años después de haberse firmado esos acuerdos de paz, se señalan una serie de vacíos, puntos que a lo mejor en aquel tiempo hubiese sido necesario darle mayor importancia, mayor trazo, diríamos, del quehacer, como es el aspecto económico y social. Hay mucha tela que cortar todavía en esto, tela para el análisis. Por el momento, esto es todo para mí. Muchas gracias. Hasta luego.